Eh, bueno, pues agradecer a la organización de este evento, así como a todos los conferencistas y nuestro público que nos está viendo por la paciencia y que puedan haber llegado hasta aquí donde me toca a mí presentarlo. El uso de los medios electrónicos en el taller de sistema de signos en medios electrónicos, pues suena un poco cacofónico, pero quisiera yo explicar por qué esta idea. Es un taller de diseño que se ubica en el 10º trimestre de nuestra licenciatura y es el único taller que tiene la característica de que sus resultados no serán en papel o en una cuestión física, sino en una cuestión electrónica. Eh, no es un mundo nuevo para los alumnos, sin embargo, sí les cuesta trabajo hacer un cambio de mentalidad y no porque no conozcan este mundo, sino porque los trabajos anteriores justamente tenían estas otras características. Y creo que es algo que nos pasó a nosotros como profesores de tener que cambiar de un mundo físico a un mundo virtual, a un mundo alejado de ellos. Y entonces me parece interesante hacer una reflexión con ustedes, así como lo hago con los alumnos. Eh, en dos de los objetivos que busca este taller, que es el de comprender las implicaciones de los medios digitales, multimediales y su poder de uso, y el uso de los signos sensoriales para poder solucionar una problemática de comunicación específica. Eh, si uno busca una definición de esto, que es algo que les sugiero a los alumnos que siempre hagan cuando se enfrentan a un nuevo problema, pues podemos encontrar definiciones como las que usan las aseguradoras, donde dicen que los medios digitales o electrónicos son estos sistemas de procesamiento de datos. Eh, También podemos encontrar en universidades que hablan que los medios electrónicos tienen la función de entretener, de informar y de educar. Y aunque no es muy académica, la definición que más se acerca al concepto que estoy tratando de manejar, pues es el que maneja Wikipedia en su versión en inglés, donde dice que los medios electrónicos son medios que utilizan electrónica o audiencia electrónica para acceder al contenido. Esto es que aunque casi todo lo de diseño ahora lo desarrollamos de manera electrónica, pues el consumo de estos medios justamente necesita de algún medio, alguna plataforma, alguna computadora, algún celular para poder hacer consumo de él. Y esta es la característica de los proyectos que tienen que desarrollar ellos. Entonces, pues es la ventaja de este taller que se da en el que no solo desarrollan en este medio, sino además lo consumen en ese mismo medio. Entonces, es importante que entiendan estas características. Eh, Desarrollamos un mapa de este tipo donde ellos empiezan a entender que los datos que están organizados y que se ponen en contexto es la información que ellos tienen que transmitir a través de estos medios y que esta información solo es útil si se interioriza a través de los sentidos. Entonces, pues tenemos aquí los sentidos del oído, el gusto, la vista, el olfato y el tacto, y vamos analizando qué características tienen cada uno de estos. El gusto y el olfato son dos medios que no son viables de ser utilizados, al menos hasta el momento, por medios electrónicos, ya que requieren de un proceso químico para que puedan ser interiorizados. Entonces, pues los medios electrónicos no nos facilitan esos. Así que estos los dejamos de lado por el momento. Eh, entonces nos enfocamos a lo que es el sonido, el texto, la imagen y los objetos o espacios. Y entonces aquí estaríamos hablando de los medios o de los sentidos del oído, la vista y el tacto. En el caso, podemos ver también que hay una pequeña boca, tanto en el sonido como en el texto, ya que también podemos hacer una clasificación en cuanto a la manera de comunicar. Tenemos la parte verbal y la parte no verbal.
En el caso del sonido está un poco más atenuada la boca, ya que la comunicación verbal solo es a través de la voz, que sería la que me interesaría en este momento comentar. En la parte de imagen y de objetos, podremos ver también que hay subclasificaciones que se cruzan entre ellos y trataré de ir explicando no solo la relación, sino también el por qué los nombres que les doy en ese sentido. Bueno, empezando en el sonido, hablábamos que hay la subcategoría de música y ruidos, pero además de la voz. En el caso de la voz es importante que entendamos muchas características que tiene, pero aquí menciono las que me parecen más importantes. Y cuando digo la voz, estoy hablando no de cuando leemos algún texto, puesto que eso se caería más bien en el texto, es decir, simplemente lo estamos reproduciendo, sino cuando hablamos de una manera espontánea. Esos grandes discursos, esos grandes expositores del habla, ¿no? Pues las características que tiene la voz y que son importantes es que tiene un idioma. Para que nosotros podamos comunicar a través de la voz, pues necesitamos hacerlo en el idioma de la persona que nos va a escuchar. Algunas de esas cosas nos parecerán pues muy obvias, pero me parece importante resaltarlas. Otra característica que tiene la voz es que es lineal. Para que yo pueda comunicar un mensaje, tengo que irlo desarrollando poco a poco y esta comunicación va en un solo sentido. Es una secuencia de palabras que van ordenadas una detrás de la otra. La voz no tiene una duración como tal. En este caso, por ejemplo, estamos acotados a 20 minutos, pero esto es por otras circunstancias. En sí, la voz, cuando uno habla, no tiene una duración, como veremos que otros medios sí la tienen. Eh, la voz, al mismo tiempo, tampoco tiene pues un contenedor físico, algo que tenga que existir más que el ser humano, y normalmente no está almacenada, la vamos generando en el momento. Entonces, esa también es una característica importante para ver cómo podríamos o deberíamos utilizar este medio en nuestra educación, en nuestra enseñanza, a través de estos medios electrónicos que nos presenta o que nos enfrenta la pandemia. Es decir, la voz tiene esta característica de poder ser espontánea. El texto tiene características similares, también tiene un idioma. Aquí muestro una hoja de la Biblia de Gutenberg que está en alemán. Yo no la puedo leer, no la puedo entender, puesto que no conozco este idioma. También es lineal, también es secuencial. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si nosotros no seguimos esta secuencia, o la idea se altera o se rompe completamente y no entenderíamos nada. Serían simplemente signos puestos en una hoja sin ninguna coherencia. Tampoco tiene una duración en tiempo. Yo puedo leer un libro en un día o en un año y eso no lo controla el que generó este contenido, que a diferencia de la voz sí necesita un estado físico, algo que lo contenga y alguien que lo genere. En este caso, el usuario pues podrá hacer tanto tiempo como quiera uso de este medio. Una característica importante también es que el texto es de uso exclusivo del ser humano. Ningún animal puede leer los textos. Hay algunos reconocimientos de palabras pequeñas con simios, pero pues lo reconocen más como símbolos más que como palabras. Obviamente tampoco lo pueden escribir. Y una característica importante es que pues tiene que ser estructurado. Hay reglas gramaticales y en la parte académica pues también de formas de escribir, de citar, de desarrollar esto, así como nos fue solicitado, por ejemplo, el texto para este coloquio. Entonces son características importantes de este medio. En el caso de la imagen tenemos las subcategorías de imagen fija o en movimiento, y dentro de estas pueden ser imágenes creadas o capturadas. Una característica general de la imagen es que, a diferencia de los dos medios anteriores, no se tiene un idioma. Yo puedo apreciar
cualquier imagen, no importando qué idioma o qué características tenga yo del lenguaje. La imagen es universal. Hago esta diferencia de imagen fija y en movimiento, y no hablo de fotografía o video porque me parecen que estas son conceptos que quedan cortos cuando hablamos de estas. La imagen fija, pues tiene la característica de ser no lineal. Si yo observo esta pintura de la Gioconda, pues yo puedo empezar a observar por los ojos o por las manos o por ese paisaje, ese fondo, o habrá quien a lo mejor empieza a ver lo que es el marco que la contiene. Entonces, cada usuario va a empezar a hacer su lectura de esta imagen por donde cada quien así lo decida. Tampoco tiene un tiempo de duración, habrá quien vaya al museo y se quede frente a esta pintura horas y habrá quien pase frente a ella un par de segundos únicamente. La imagen en movimiento, a diferencia de esta, sí es lineal. El que genera la imagen en movimiento decide cuánto va a durar esa película, ese video, y el usuario no tiene ningún poder sobre ella. Por lo tanto, también tiene una duración en el tiempo. La imagen capturada, pues tiene la característica de que solo puedo capturar aquello que exista ahora y aquí. Yo no puedo capturar la fotografía de la Torre Eiffel, puesto que no estoy en París. Aunque existe, no estoy yo en este lugar. Y entonces cuando solicitemos nosotros trabajos, es importante que consideremos estas características para saber qué es lo que pueden o no generar nuestros alumnos. En cambio, la imagen creada, que podríamos hablar de ilustraciones o de animaciones, pues puedo generar cosas que existan, pero también puedo generar cosas que no existan. Puedo hacer yo una sirena, aunque estas no existan en nuestra realidad. Bueno, tenemos también lo que son los objetos y los espacios 3D. Tenemos también las categorías de que se pueden haber generado o capturado estas imágenes con las mismas características de solo la realidad o cosas que no existan. Y estos espacios, estos objetos pueden ser fijos o pueden ser en movimiento. Y aquí estaríamos hablando de lo que serían las realidades virtuales o las realidades aumentadas, que como mencionaba el maestro Díaz Arellano, pues son muy importantes, nos permiten visitar lugares que de otra manera no podríamos hacerlo. Tienen también las características de ser, de no tener un idioma, cualquiera podemos entender y usar estos, pero sobre todo tienen la característica de ser manipulables. Si yo no puedo manipular ese objeto o ese espacio, estaríamos hablando quizá de una imagen o de un video, de un lugar, de una silla, pero no lo podría yo manipular. Con estas características creo que sería importante entonces que nosotros empezáramos a trabajar cuando vamos a dar nuestras clases. No quise hablar aquí de plataformas, ya han hablado de muchas plataformas para generar, para utilizar estos, sino más bien un análisis de todas las características que se tiene, de tal manera que los podamos explotar a su máximo. Esta es bueno, esa misma esquema ya complementado con algunas de las muchas características que podemos ir encontrando en cada uno de estos elementos, ¿no? Que nos van a facilitar la comunicación. En el caso del texto, pues la fuente que pongamos, el tamaño, la posición, el interlineado y otras muchas características que les podemos dar, pero ser conscientes también de que pues la manera de comunicar en cada uno de estos medios es diferente el cómo se va interiorizando. Y hablaremos un poquito de esto en este momento. Entonces, ¿cómo utilizar estos medios en el aula? Pues el texto lo podemos utilizar con conocimientos estructurados. Como decíamos, tiene que haber una manera correcta de escribir, nos da tiempo de pensarlo y de corregir estos textos una y otra vez. Por lo tanto, lo debemos utilizar para dar conceptos
complejos que ya han sido muy analizados y entonces lo podemos usar por nuestra parte ofreciendo lecturas, pero también solicitando este análisis por parte de los alumnos a través de foros. Los foros no deben ser espontáneos, sino el alumno debe leer estos textos, pensarlo, escribirlo, analizarlo y después compartirlo en estos foros. Entonces, si queremos que el alumno haga un análisis profundo, pues el texto es el mejor medio para hacerlo. En el caso del audio, hablando de voz, pues nos sirve para una retroalimentación espontánea hacia nuestros alumnos, hacia sus trabajos. Podemos ir complementando, comentando el trabajo que se va presentando y también podemos obligar o fomentar la argumentación de nuestros alumnos a través de la argumentación. Sí, gracias, Elisa. Esta argumentación nos va a permitir entonces que el alumno vaya agilizando sus procesos mentales y pueda responder de una manera cada vez más espontánea, pero más estructurada. Entonces, esto se va complementando con el texto, pero esto tiene que ser de una manera diferente porque es en el momento el audio, como comentaba yo. En el caso de la imagen, bueno, pues utilizamos mucho las videoconferencias como este caso, presentarles películas, pero también el alumno nos va a mostrar sus procesos y sus resultados. Yo aquí hablaría, insisto, de lo que existe. Entonces, si queremos ver sus procesos, los tiene que haber hecho para que nos los pueda fotografiar. Y entonces podemos ir viendo sus procesos. Son importantes que solicitemos que los vayan capturando, que los vayan guardando, que los vayan presentando como imágenes para saber cómo llegaron a ese resultado. En el caso de los objetos y los espacios 3D, pues nos va a permitir experimentar el sentir esos objetos, cómo se ven, cómo se sienten, el estar en un espacio diferente, como nos mencionaba el maestro Díaz Arellano, ¿no? Pues a lo mejor no podemos ir ahora al centro de la Ciudad de México, pero pues como él nos decía, pudieron visitar ciudades a través de estas realidades virtuales, estos recorridos, donde pudieron estar en lugares que de otra manera no lo pudieran hacer. Entonces, sería importante que pensáramos qué queremos nosotros dar y qué esperamos de nuestros alumnos y ver cuál de estos medios es el más adecuado para esta comunicación en el medio, en la plataforma, en la app, que cada uno decida y que sea más conveniente para nuestras facilidades. Entonces, les agradezco y les dejo mi correo para cualquier comentario y bueno, pues ahorita pasaremos a las preguntas. Muchas gracias.